Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de cómo cambiar de acordes. Es una de las primeras cosas que necesitamos saber para poder tocar canciones. Pero antes necesitamos saber cómo es la postura correcta para tener una buena técnica y no lastimarnos. Y necesitamos saber los nombres de las notas para poder afinar nuestro ukelele. Cuando empecemos los ejercicios vamos a tratar de tener un tempo fijo. No importa que sea lento, pero debe ser fijo. Si nos equivocamos o la mano izquierda no llega a tiempo, no pasa nada. Escuchamos y nos reubicamos en el momento en el que vaya la grabación. Por ahora vamos a hacer todo lento. Primero necesitamos aprender los movimientos correctos para luego acelerarlos. Al principio nuestros dedos se van a mover de uno en uno y luego la memoria muscular hará que la mano se aprenda las posturas y los dedos se muevan en bloque. Por ahora tenemos que pensar de un dedo a la vez, por lo que nos conviene generalmente pensar en el dedo que va más arriba, que va a ser el dedo que guía a los demás. Si pensamos primero en él y lo ubicamos, los demás dedos van a tener una tendencia a seguirlo. No importa que nos equivoquemos, lo importante es aprender a reubicarnos y continuar. A medida que el ejercicio empieza vamos a ir aumentando la dificultad gradualmente, por lo que si no te sientes listo puedes devolver el video o seguir haciendo lo que estabas haciendo anteriormente. Todos los ejercicios que aprendamos de aquí en adelante los vamos a practicar de la misma manera, lento y continuo. A los dedos de la mano izquierda les vamos a poner números para no estar diciendo índice, medio, anular, meñique. En vez de eso les vamos a poner 1, 2, 3 y 4 y el pulgar no lo nombramos porque no lo usamos para pisar las cuerdas. Vamos a tratar de que los dedos de la mano izquierda estén siempre lo más cerca posible del diapasón. También vamos a tratar de anticiparnos lo que más podamos, no solo poniendo los dedos lo más cerca posible, sino haciendo el cambio lo antes posible, antes de que ya necesito mi acorde armado. Es más importante el tiempo 1 de cada compás nuevo que el último tiempo, por lo que voy a recortarle al final para tratar de que mi acorde esté listo al momento en el que ya lo necesito listo. No lo voy a empezar a hacer en el momento en el que debería ya estar listo. No es normal que todo nos suene bien desde el comienzo, así que no esperes que sea así. Con el tiempo de práctica, los dedos van a ir encontrando la mejor manera de acomodarse. Cuando algo nos suene bien, esa postura se va a grabar automáticamente en nuestra memoria muscular. Muy importante, no hacer fuerza para que nos suene mejor. Hacer fuerza no es equivalente ni a buen sonido ni a más volumen. Así que vamos a tener en cuenta cuánta fuerza hacemos y vamos a tratar de hacer siempre la menor cantidad de fuerza necesaria. Si no, nuestra mano se va a poner dura y se va a entumecer. Incluso pueden llegar a haber dolores. Hacer fuerza solo es equivalente de cansancio, así que recuérdalo, eso es muy importante. Bien, a continuación vamos a tocar nuestros primeros dos acordes que serán Do y Sol. Para Do, podemos usar cualquiera de los 4 dedos. ¿De qué va a depender cuál dedo usamos? Va a depender del acorde que venga después y siempre voy a elegir la postura que me ayude a economizar movimientos y energía. Como el siguiente acorde en este caso es Sol, que es este, vamos a usar el dedo 3 para que los otros dedos puedan irse anticipando y estar listos para entrar en el momento en el que se les necesita. Entonces, hacemos Do con el dedo 3. Y el dedo 1 y 2 deben estar acá arriba listos para entrar lo más cerca posible de la siguiente postura sin tocar las cuerdas. Cuando llega el momento de hacer Sol, nos anticipamos, giramos el brazo, levantamos el codo para que nuestros dedos entren con el mejor ángulo posible, como expliqué en el video de postura, y ubicamos el dedo 1 en este caso, que sería el dedo que guía, y vemos que el dedo 2 no le quedan muchas más opciones que seguir al dedo 1 y encontrar su ubicación. Luego el dedo 3 sube. De esa manera hacemos el cambio en 2 movimientos. 1, 2 y no 1, 2 y 3. Puede que al armar Sol tengas dificultad haciendo que suenen todas las cuerdas. Cada dedo tiene que venir arqueado y pisamos con la punta de los dedos y nos fijamos que no nos sobre mucho dedo en la parte de abajo para que no apague las cuerdas. Con la práctica va a sonar cada vez mejor. Vamos con el ejercicio. Vamos a ir y venir de Do a Sol. Empezamos haciendo un acorde cada 2 tiempos. Cuento hasta 2 y empezamos en Do. 1, 2. 1, 2. Luego Sol. 2. 1, 2. Y así seguimos. Como dije, vamos a tratar de anticiparnos, así que voy a hacer el cambio antes de cuando lo necesito. Do, Sol.
Bien, continuamos. Ahora vamos a hacer 2 rasgueos por acorde. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Excelente. Ahora vamos a agregarle la menor y fa. Hacemos la menor con el dedo 2. ¿Para qué? Para que solo tengamos que agregar el dedo índice acá y ya con eso tenemos un fa. No hace falta practicarlo mucho porque es bastante fácil. Ahora vamos a hacer los 4 acordes, uno por compás. Empezamos, cuento hasta 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Me anticipo. 3. Ahora vamos a hacer 2 rasgueos por acorde. Hacemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.